Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Katia se acercó a las enormes puertas de la colonia de mujeres y sintió que no podía dar el último paso. Algo tiraba de ella con una fuerza irresistible, haciéndola mirar atrás y despedirse de aquellos con los que había compartido alegrías y penurias todos aquellos largos 4 años. ¿Y bien, Belova? ¿Por qué estás congelada como una estatua? Vete, vete, a la libertad. En libertad condicional, con la conciencia tranquila, por así decirlo, dijo uno de los guardias con una ligera sorna. Pero Katia no se ofendió con acento agudo, sino que se limitó a asentir. ¿Por qué estropear el momento de la liberación? Todo el mundo tiene su parte. Él se sentó, ella se puso en guardia. Comprendiendo el estado de la antigua prisionera, el escolta Stepan le dio un suave codazo en la espalda, indicándole que el tiempo de espera había terminado. Katia salió por la puerta y respiró el aire embriagador de la libertad por primera vez en 4 largos años. La cabeza me daba vueltas y tenía los ojos húmedos. Mirando a su alrededor, Katia vio nada. ¿Y quién iba a recogerlo? ¿No podía Sergei dedicarle un par de horas de su precioso tiempo? Y después de todo, fue culpa suya que Katia acabara en la colonia. Firmó unos documentos confiando en su marido y, al cabo de un tiempo, inspeccionaron la oficina y Katia resultó ser la culpable. Suspirando tristemente, se dirigió hacia la parada de autobús, donde ya había un par de expresidiarios. En ese momento, de detrás de la esquina apareció un todoterreno oscuro que, levantando una nube de polvo, se precipitó hacia Katia. La mujer apenas tuvo tiempo de saltar a un lado cuando la puerta se abrió y una voz familiar ordenó: «Katiuja, ¿por qué te escondes? ¿O es que no has reconocido a tu amado marido? Date prisa y salta antes de que se pase el frío del aire acondicionado». Katia se estremeció y se sentó tímidamente en el asiento del copiloto. Después de 4 años en la colonia, cualquier grito fuerte la hacía ponerse reflexivamente en posición de firmes y poner las manos a la espalda. «Hola, Serioz. Lo siento, no te había reconocido. Supongo que serás rico. Aunque pobre no eres. ¡Qué todoterreno más bonito!», comentó Katia. Sergei canturreó y se pasó una mano por el pelo. «Vamos, Katiuka. ¿Qué es un coche? No es un lujo, es un medio de transporte. Lo cogí a crédito. Y así, estoy endeudado como la seda. Habría algo que envidiar». «No te envidio, Serioz. Es que cuando esperaba tu paquete, tuve tiempo de pensar en muchas cosas», objetó Katia. «Bueno, yo tampoco me quedé de brazos cruzados, Katiusa. Tenía mucho trabajo que hacer. Además, había que levantar el negocio de las rodillas. Y en general, mientras estabas sentado, muchas cosas cambiaron en tu vida. Creo que te será muy difícil adaptarte. ¿A dónde quieres llegar, Sergei? ¿Estoy fuera de contacto con la vida? ¿O he olvidado lo que aprendí en la escuela de economía?», preguntó Katia con incredulidad. Sergei dudó mucho más, como si buscara la palabra adecuada para ella. Durante un rato, miró tenso a la carretera, y luego dijo: «No, Katia. Creo que deberías acostumbrarte a la libertad gradualmente, para que no te lances de cabeza. Vivir en el campo por un tiempo. Por ejemplo, recibí una herencia hace un mes. Debería cuidarla. Ya sabes qué clase de gente somos. Las manos están agarrando, tirando de todo lo que no está inmovilizado. Y hay una casita en el campo. Tú cuidarás de mi herencia, y yo iré a las negociaciones. Hablaré con inversores extranjeros. Quizás inviertan algo de dinero en nuestro proyecto». Katia negó con la cabeza, dubitativa. Pensaba volver a su casa, pero su marido le ofrece vivir en una casa de campo. «Serioz. No me gusta. ¿Por qué no puedo irme a casa?», preguntó Katia, más alto de lo que debería. Sergei sonrió torcidamente. «¿Por qué no puedes? Adelante. Y con una canción. Pero vendí nuestra casa para conseguir tu libertad condicional. Y la nueva casa aún no ha sido renovada». «¿Qué casa nueva? ¿Y mi jardín? El invernadero, los parterres». Signo de cierre de interrogación. «¿Sabes que los cultivé con mis propias manos? Bueno, ya sabes, te crié. Si no hubiera vendido la casa, estarías pudriéndote y alimentándote de piojos». Sergei resopló indignado. Las mejillas de Katia se sonrojaron. «Serez. Pero los guardias decían que me lo había ganado. Con trabajo honrado. En una máquina de coser. En el taller donde cosía guantes y monos. Cada turno lo entregaba por encima de la norma para que contara». Sergei se mordió dolorosamente el labio, pero guardó silencio. Además, Katia se dio cuenta de que durante el tiempo que había estado en la colonia, Sergei se había vuelto mucho más seguro de sí mismo,
Tiene el valor de ser un verdadero maestro de la vida. Así, Katia. Mi decisión es definitiva e irrevocable. Custodiarás la casa hereditaria. Bueno, y vivirás allí durante un tiempo. Y no te aconsejo que te resistas. O susurraré una palabra a la policía de las autoridades supervisoras y serás enviada de vuelta a la colonia, por violación del régimen de libertad anticipada. Mientras tanto, voy a hacer las negociaciones, dijo Sergei en un tono que no toleraba ninguna objeción. Katia se puso pálida y los ojos se le llenaron de lágrimas. Bueno, ¿qué le espera? Sergei, sintiéndose triunfador, volvió a esbozar su característica sonrisa, que incomodó a Katia. Condujeron el resto del camino en silencio. Los lugares a los que Sergei la llevaba eran desconocidos para Katia. Es comprensible. Me lleva al medio de la nada, fuera de la vista y de la mente. ¿Y ahora, qué va a hacer? Yo no estaba. Voy a tener que estar de acuerdo, probablemente. ¿Dónde se puede ir, cuando todas las cartas de triunfo en las manos de Sergei? Eso es lo que los malabares, como un tramposo experto. La carretera serpenteaba entre campos sembrados de girasoles, que inclinaban sus cabezas en media reverencia ante cualquiera que pasara. El asfalto, agrietado en algunos lugares y cubierto de hierba, se extendía por el terreno montañoso como una cinta perdida por un. En los bordes del camino, como guardianes silenciosos, se alzaban los robles centenarios, y sus ramas entrelazadas creaban una bóveda a través de la cual apenas podían penetrar los rayos del sol poniente. Varias veces la carretera cruzó el río que serpenteaba a lo lejos, reflejando en sus aguas el cielo infinito. El asfalto fue sustituido por un camino de tierra con baches. Pronto aparecieron en el horizonte las siluetas de los pinos, que se erguían en las afueras de la remota aldea a la que conducía la serpenteante carretera. El aroma a agujas de pino y tierra húmeda flotaba en el aire, y a cada kilómetro había menos coches en dirección contraria. El humor de Katia finalmente se deterioró. Poco después se supo que la casa en la que iba a vivir estaba en las afueras del pueblo. Las paredes agrietadas tenían un aspecto apagado y poco inspirador, y las contraventanas de madera que antes adornaban las ventanas ahora se hundían por su propio peso, luchando por dejar entrar la luz del sol. «Dios mío, ¿de verdad voy a vivir aquí?», exclamó Katia atónita. «Bueno, sí. ¿Cuál es el problema? La casa. Es como una casa. Aunque es vieja. Tengo algo de comida para ti por primera vez. Y luego te traeré más. Muy bien, vamos. Vive y acostúmbrate a la libertad», dijo Sergei sin una sombra de vergüenza y abrió la puerta. Katia recogió su bolsa de pertenencias y salió. Sí, no es lo que ella esperaba del primer día de su liberación. Pronto sonó el teléfono de Sergei, que inmediatamente empezó a chirriar como una cuerda. Sí, recuerdo lo de las negociaciones. Sí, ahora mismo estoy en camino. Antes no podía. Bueno, sí, estaba ocupado. Katia quería decirle a su marido que no quería retrasarle, cuando Sergei se subió al coche y arrancó el motor. Katia no tuvo tiempo de abrir la boca, pues su marido se despidió con la mano y condujo de vuelta por la sinuosa carretera de tierra. Y la ex convicta se quedó mirándole, despidiéndose de sus propias esperanzas y sueños de un futuro feliz. Volviéndose hacia la casa, Katia suspiró con tristeza. Afortunadamente, Sergei se había acordado de dejarle la llave de la cerradura de la puerta, colgada de un clavo junto al porche. Sí, ¿es él quien se preocupa tanto por la seguridad de la casa? Dejó la llave en un lugar visible y se marchó, pensó Katia. La puerta de madera, oxidada por el tiempo, crujió suavemente y la dejó entrar. La casa olía a humedad y polvo mezclados con el acre aroma de la madera blanda. Arrugó la nariz ante el desagradable olor y pulsó el interruptor que había en la pared para encender la bombilla que había sobre su cabeza, que colgaba de un fino cable ennegrecido. La luz era tenue, apenas brillaba a través de la gruesa capa de polvo que lo cubría todo, desde las paredes hasta los muebles. Katia miró a su alrededor. La casa era pequeña, pero bastante espaciosa. En el centro había una gran cocina, con una enorme cocina de hierro fundido sobre un horno que no había visto el fuego en mucho tiempo. A ambos lados de la cocina había dos habitaciones más, un dormitorio y un salón. Ambas con techos altos, sostenidos por vigas de madera profusamente cubiertas de telarañas. Katia dejó su bolsa de pertenencias en el suelo y suspiró con tristeza, pues sabía que tenía mucho trabajo por hacer. Por supuesto, tanto por dentro como por fuera, la casa estaba en un estado deplorable. Las paredes estaban agrietadas, la pintura se desconchaba y en algunos lugares había agujeros ocultos tras trozos de contrachapado clavados descuidadamente.
El suelo crujía bajo mis pies, y en algunos lugares estaba a punto de derrumbarse bajo el peso de Katia. En el salón, bajo una gruesa capa de polvo, yacían viejos libros, fotografías y periódicos amarillentos por el tiempo. Katia se acercó a la mesa sobre la que había una lámpara, también cubierta de polvo. Se detuvo un momento y miró por la ventana. El sonido del viento venía de la calle, meciendo las ramas de los árboles del jardín contiguo a la casa. Lo siguiente que hizo Katia fue abrir una vieja despensa, donde encontró varios montones de leña. Espero no tener que vivir aquí hasta el invierno y calentarme con leña, pensó irónicamente Katia. De repente, desde algún lugar de la parte trasera de la casa, se oyó un extraño crujido. Katia se estremeció y se quedó inmóvil. El crujido se repitió, esta vez con más claridad, como si alguien estuviera raspando silenciosamente las tablas del suelo. Katia, cautelosamente caminó hacia el sonido que provenía de la habitación lejana. A medida que se acercaba, intentaba encender las luces allí donde veía un interruptor. Mi corazón latía como loco, como un conejo cazado. Katia se acercó a la puerta y se quedó inmóvil en el umbral, escuchando. El crujido se oyó de nuevo. Esta vez muy cerca. Tratando de superar el miedo húmedo, Katia empujó suavemente la puerta para abrirla. El dormitorio estaba a oscuras, pero buscó a tientas con la mano el interruptor de la luz y lo encendió. En un rincón, bajo la cama, algo hurgaba. Katia chilló y se sacudió hacia atrás, casi tropezando con el alto umbral. Un poco más tarde resultó que había un gato pelirrojo bastante grande sentado debajo de la cama, mirando al huésped con interés. Sí, no falta mucho para volverse paranoico, Katia exhaló con alivio, y acercándose a la cama, tomó cuidadosamente al gato en sus brazos. Así que tú y yo somos inquilinos aquí ahora, dijo, acariciando la cabeza de la pelirroja. El gato ronroneó de placer y empezó a frotarse contra su mano. Katia se tranquilizó visiblemente, al comprobar que aún no había ocurrido nada malo. Pero los comestibles, Sergei la dejó prácticamente sin nada. Un par de kilos de patatas, una barra de pan y medio paquete de sal. Estaba mejor alimentada en el reformatorio. Por suerte, Katia llevaba un par de bocadillos que le habían dado sus compañeros de prisión. Katia se resistió y no quiso cogerlo. Dijo que mi marido se reuniría conmigo. No pasaré hambre. Pero las experimentadas reclusas sabían lo que hacían y le entregaron a Katia los bocadillos casi a la fuerza. Ahora, después de haber compartido la golosina con el invitado pelirrojo, se estaba comiendo los bocadillos, recordando las contras cariñosas con una palabra amable. Al mismo tiempo, a Katia se le caían las lágrimas de vez en cuando. ¿Por qué siempre le pasa algo malo? Hacía negocios, todo iba bien. Soñaba con abrir un atelier de moda. Pero solo en un barracón tras una alambrada de espino, donde la norma es tal que al final del día no puedes desencajar la espalda. Tras elegir un viejo sofá como cama, Katia decidió meterse en la cama. Para ser el primer día, había tenido bastantes experiencias. Suficiente. Tú también necesitas descansar. Para su gran sorpresa, el invitado pelirrojo se acurrucó obedientemente a sus pies mientras ella cubría el sofá con una manta que encontró en el armario. La noche transcurrió con relativa normalidad, aunque la vieja casa vivía su vida, chirriando y aullando como un abuelo centenario. Pero al llegar la mañana, el silencio de la vieja casa se vio roto por los insistentes golpes de alguien en la puerta. Katia se revolvió sobre su otro costado, intentando ahuyentar el molesto sonido, pero fue inútil. Al cabo de un rato, el golpeteo se repitió, como si pretendiera asumir la función del despertador. Lo que significa que tienes que levantarte, quieras o no. ¿Quién está ahí?, preguntó Katia con voz soñolienta. La respuesta no tardó en llegar. Buenos días, cariño. Soy Aleptina Vasilievna, tu vecina. Te he traído leche. Es especialmente deliciosa a esta hora del día. Vaporosa, fresca. Es delicioso. Katia abrió la puerta y vio en el umbral a una anciana de ojos amables y arrugas que eran como finos hilos que recorrían su rostro. En sus manos sostenía una jarra de barro, de la que salía un espeso aroma a leche fresca que llenó al instante el vestíbulo. Lo siento, debo haber dormido profundamente. No esperaba que alguien viniera tan temprano, dijo Katia y sonrió tímidamente. Oh, vamos, cariño. ¿Temprano? Nunca es temprano en el campo. Sé que llegaste ayer, y en una casa nueva, sin gato ni perro. Bueno, no se puede prescindir de la leche fresca por la mañana, respondió Aleptina con una sonrisa. Gracias, Aleptina Vasilievna. Me llamo Katia. Es muy amable de su parte. Y ya tengo un gato. Lo llamaré Murka. Pero, ¿cómo sabía que estaba aquí?
Katia le dio las gracias sinceramente, cogiendo la jarra de las manos de la abuelita. «Oh, querida, ya lo sabe todo el pueblo», respondió Aleptina e hizo un gesto a Katia para que saliera al porche. «Te vi llegar ayer. Y esta casa, ya sabes, recuerda a mucha gente». «Sí, no me cabe duda, el recuerdo de esta casa es exactamente lo que necesitas», dijo Katia irónicamente. «Sí, bueno, es viejo. No me molesta. Pero está bien. No como esos edificios nuevos de la ciudad, todos de cartón y plástico. Pero esta casa lleva en pie varias décadas y ha sobrevivido a todo», argumentó Aleptina con pasión. Katia asintió con la cabeza, sin querer disgustar a su invitada. Las mujeres admiraron en silencio el cielo del amanecer, que ya empezaba a teñirse de rosa y a reflejar los primeros rayos del sol, y luego regresaron a la casa. «Créeme, Katia. Estoy muy contenta de que hayas elegido esta casa en particular. Ahora que la mano de una mujer se aplicará a ella, no se marchitará y vivirá como un ser humano». Katia sonrió, halagada por las palabras de Aleptina Vasilievna. «Estoy segura de que esta casa te ayudará. Créeme, podrá darte mucho más, cariño. Lo principal es abrirle tu corazón, para que él te lo abra a ti a cambio», dijo la abuela y se fue a casa. Katia se despidió cortésmente y Aleptina Vasilievna se marchó tarareando en voz baja la letra de una sencilla canción. Como queriendo apoyar a su ama, la gata Murka salió de algún rincón y empezó a frotarse contra su tobillo. Durante el día, Katia consiguió limpiar parcialmente la casa e incluso preparar la cena en un viejo hornillo eléctrico que encontró en la despensa. Al anochecer, salió al porche y se sentó en un banco. El sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de púrpura. En algún lugar a lo lejos, las vacas mugían y un pastor gritaba enfadado. Por lo demás, el silencio de los alrededores solo se veía roto de vez en cuando por el susurro de las hojas de los árboles y el canto de los pájaros. Katia cerró los ojos y aspiró el aire con el pecho lleno. En este punto, se sentía bastante tolerable. Y si no hubiera sido por el acto de su marido de abandonarla a su suerte, Katia podría haber dicho que estaba contenta. Para su gran consternación, por alguna razón Sergei se obstinaba en no coger el teléfono, como si ignorara las llamadas de su mujer. Por supuesto, Katia intentó engañarse a sí misma durante un tiempo, convenciéndose de que su marido estaba ocupado con negociaciones comerciales. Pero no todo el día, ¿verdad? Es simplemente incomprensible. A la mañana siguiente, cuando Katia apareció en el porche, el vecindario fue anunciado por el fuerte tañido de una campana. «Oh, está sonando. Es la hora del servicio religioso. ¿Vienes con nosotros, Katusa?», dijo Aleptina, acercándose a casa de su vecina con una cesta llena de manzanas. Katia vaciló un poco, sin saber qué decir. Francamente, nunca se consideró una persona profundamente religiosa, aunque estaba bautizada. Así que dudé brevemente y acepté ir. Cuando terminó el servicio, Katia salió de la iglesia y puso su cara llorosa al viento fresco. Al mismo tiempo, sentía una calma y una paz inigualables en el alma. «Katusa, ¿te encuentras mejor? A los de ciudad nunca os viene mal ir a la iglesia», dijo Aleptina Vasilievna con una sonrisa. Katia sonrió y asintió. Luego, de camino a casa, preguntó con cautela. «Aleptina Vasilievna, ¿y que solía vivir en esta casa?». «Bueno, ¿dónde me mudé ahora?». La amable abuela miró a su vecina con cara de confusión. «Y yo pensé que sabías. Stepanich vivió allí, un ex guardabosques. Cuando era joven, trabajó en un tractor». «¿Stepanich?», preguntó Katia sorprendida. «Bueno, sí. Mijail Stepanovich Plushchin. A medida que envejecía, desarrolló un amor por el bosque. Su esposa murió pronto. Ni siquiera tuvieron tiempo de tener hijos. Así que Stepanich vivía solo. Y entonces, un joven comenzó a visitarlo. Con traje y corbata. Sus zapatos siempre estaban lustrados. Llevó a Stepanich a la ciudad. Le ayudó a conseguir un piso. Un apartamento de una habitación. El hospital está cerca. La farmacia. Yo, por supuesto, desalenté a mi vecino, pero él se negó rotundamente. Y luego se mudó aquí. Pensé que había comprado la casa de Stepanich. Del asombro, Katia se congeló en su lugar como un detenido. Por supuesto, enseguida se dio cuenta de que el bienhechor de la ciudad era su marido, Sergei. Pero que un cónyuge pueda ayudar a un abuelo indefenso a conseguir un piso. Difícilmente. Sergei siempre había sido perezoso y, si hacía algo, era solo en beneficio propio. ¿Y por qué la hizo vigilar esta casa? Bueno, ¿cuál es el problema? Katia, ¿en qué estás pensando? ¿Te pasa algo, querida? Aleptina Vasilievna estaba preocupada.
Katia esbozó una sonrisa falsa. No, está bien. Estaba pensando. ¿Cómo puedo seguir viviendo? No hay trabajo para mí. Aleptina Vasilievna se salpicó las manos. ¿Cómo que no, cariño? Solo dime, encontraré algo para ti en poco tiempo. Si quieres, haré un trato con un granjero, Pasca Esbonarev. Puedo conseguirte un trabajo en la oficina de correos o en una tienda. Y si no te gusta allí también, te enseñaré otra forma de ganar dinero. ¿Irás a buscar setas conmigo mañana? Ha llovido hace poco, así que habrá muchas. Pero no vayas solo. Los pantanos de aquí están pereciendo. Más de un temerario ha perecido. Y conozco todos los caminos. Katia se encogió de hombros con inseguridad. En realidad, la última vez que fue a buscar setas fue cuando aún era una niña, con su difunto padre. Decidiendo no ofender a la amable vecina con su negativa, Katia accedió. Encontré una cesta adecuada en el almacén y elegí ropa más sencilla. A la mañana siguiente, partieron con el alba. Katia, pisando enérgicamente sobre ramas secas, intentó seguir el ritmo de Aleptina Vasilievna. Y seguía un sendero discreto, mirando la hierba marchita, como si esperara que apareciera ante ella un apuesto champiñón. Ojalá pudiéramos encontrar las blancas aquí. El año pasado había una familia entera de Podberesovics creciendo aquí, tan fuertes, con gruesos capuchones. Dijo Aleptina con una sonrisa, señalando un parche de hierba rala. Katia, a diferencia de Aleptina Vasilievna, aunque miraba bajo sus pies, buscando setas, encontró casi 3 veces menos de lo que había notado su anciana vecina. Después de todo, había vivido en la ciudad desde que tenía memoria, y los paseos por el bosque eran una rareza para ella. Aleptina Vasilievna, mira, qué bogatir, exclamó Katia con una sonrisa, y cortó un abedul con una colorida gorra. Sí, sí, una auténtica belleza del bosque. Aleptina Vasilievna asintió y tomó la seta entre sus manos. Y en mi casa, Katia, todas las camas están plantadas con pepinos. Y también hay tomates, pimientos, calabacines. Pero en la tienda solo hay un producto químico. Ven a visitarme alguna vez. Te enseñaré qué es qué, dijo Aleptina Vasilievna con una sonrisa. ¿De verdad? Me pasaré sin falta. Tengo curiosidad, sonrió Katia. Y aquí hay algo más en lo que estoy pensando, querida. Sobre la escuela. ¿Sabes que pronto la van a cerrar? Aleptina cambió de tema. ¿Cerrado? ¿Por qué? Se preguntó Katia. Llevan mucho tiempo diciéndolo. El edificio está muy deteriorado. Y no quedan muchos niños. Los llevan al barrio. Pero no hay autobús. Supongo que tendrán que usar autobuses privados. ¿Podrán mis padres pagar el billete? Preguntó Katia. No sé, cariño. A mucha gente le cuesta llegar a fin de mes. Y luego está lo del taxi para ir al colegio. Se encogió de hombros. Compadézcanse de los niños. No es culpa suya, se quejó Katia. Claro que no es culpa nuestra. La gente se va. Apenas hay jóvenes. Solo queda gente mayor. Los médicos de la periferia no quieren trabajar. Y luego está esta presa. ¿Qué le pasa a la presa? Preguntó Katia con ansiedad. La presa lleva mucho tiempo agrietándose por las costuras, querida. En primavera el río se desborda, el agua entra en las casas. Y no hay dinero para reparaciones. Pero no pasa nada. Viviremos, no moriremos, dice la vecina con tristeza. ¿No tienes miedo? Preguntó Katia en voz baja. ¿De qué hay que tener miedo? He tenido tantas cosas en mi vida que ya no tengo miedo de nada. Sonrió. Como no había tantas setas como hubieran deseado, siguieron adelante, aplastando la hierba seca con los pies. Y en el aire flotaba el susurro silencioso de las hojas y el aroma dulzón de las setas que yacían en el fondo de la cesta. Los rayos del sol atravesaban las copas de los pinos, pintando un patrón de luces y sombras en el suelo. ¿Ves, Katia? ¿Qué seta? Joven, firme, será ideal para encurtir. Y aquí, por lo general crecen hongos grosella, Aleptina Vasilievna añadió. Katia asintió, escrutando la maleza. Disfrutaba pasando el tiempo con una amable vecina que estaba encantada de compartir sus conocimientos y experiencia con ella. A medida que se adentraban en el bosque, el terreno se volvía más oscuro e impenetrable. En algún lugar, Katia ya había tropezado con pequeños charcos que, según las palabras de su abuela, resultaban ser presagios de ciénagas y pantanos cercanos. De repente, Aleptina Vasilievna se detuvo en medio del camino y escuchó. «Katenka, ¿oyes algo, por casualidad?» Katia negó con la cabeza, insegura, y entonces oyó con nitidez el gemido ahogado de alguien. ¿Cómo es que no lo oyó enseguida? Aleptina Vasilievna.
¿Qué oído de persona mayor? Respondió Katia avergonzada. Oigo, Aleptina Vasilievna. Como si alguien gimiera. Algo. Aleptina Vasilievna frunció el ceño y en sus ojos brilló la ansiedad. Está al otro lado, creo, del pantano. A Katia se le oprimió el pecho. Para ser sincera, nunca le habían gustado los pantanos, con su atmósfera húmeda y sus turbias extensiones de agua. Pero la sensación de malestar que destilaba literalmente su vecina le hizo superar esta aversión. ¿Vamos a echar un vistazo?, sugirió Katia tímidamente. De acuerdo, cariño. Sígueme con cuidado y controla cada paso, aceptó Aleptina Vasilievna. Resultó que el pantano estaba a poca distancia. Katia se acercó con cautela al comienzo del ondulante lodazal y se quedó inmóvil. El aire pesado y húmedo le golpeó la cara, haciéndola estremecerse, y el olor a hojas podridas la mareó. En ese momento, los gemidos se repitieron, y él susurró a Aleptina Vasilievna un poco audiblemente. Ahí está, pobrecito. ¿Ves? ¿A la derecha? Katia giró la cabeza y vio a un hombre tendido en la orilla del pantano. No pudo determinar la edad del desconocido porque tenía la cara manchada de barro. En ese momento, el hombre gimió suavemente, tratando de arrastrarse fuera del pantano. Katia se acercó con cautela, preguntándose cómo ayudar al desafortunado hombre. ¿Cómo te llamas? ¿Puedes sostener un palo? El hombre gimió de forma ligeramente audible, pero no respondió. Al parecer, era demasiado débil para decir nada Dikish. Intentaré tirar de sus manos. ¿Me ayudas, Aleptina Vasilievna? Katia se ofreció. La abuela asintió, y juntas se pusieron manos a la obra. El hombre les parecía tan pesado como una piedra. La espalda de Katia se quebraba por el esfuerzo y el sudor le resbalaba por la frente. El desconocido, por su parte, recuperaba la conciencia durante un breve lapso de tiempo y luego volvía a perderla, balanceándose al borde de la lucidez de conciencia y el puro delirio. Afortunadamente, Katia y Aleptina Vasilievna consiguieron sacar al hombre del pantano. Sin embargo, tuvo un coste tremendo. Cerca de la mitad del camino, el hombre empezó a volver un poco en sí y, aunque brevemente, aún intentó caminar por su cuenta. Aleptina Vasilievna y Katia tardaron al menos 1 hora y media en llevar al forastero a la aldea. Pero, ¿qué hacer cuando el hombre apenas podía mantenerse en pie, y de vez en cuando estaba a punto de desmayarse? Ya ves lo mal que está, pobrecito. Parece que delira y no entiende nada, se compadeció Aleptina Vasilievna. ¿Qué me pasa? ¿Cómo he llegado hasta aquí?, susurró el hombre, mirando a su alrededor con aprensión. A juzgar por su voz, rondaba los 50 o principios de los 50. O quizá mucho más. Intenta ser más preciso cuando estaba cubierto de pies a cabeza de barro. Tal vez. ¿Deberíamos llamar a un paramédico?, preguntó Katia con ansiedad. Pero Aleptina Vasilievna se limitó a negar con la cabeza. No, cariño. No merece la pena. Ya está solo en el barrio. Se debate entre la casa y el trabajo, el pobre. ¿Qué sentido tiene distraerle? No puedo hablar antes de tiempo, claro, pero este pobre no parece tener ninguna puñalada ni herida de bala. Apenas se ve sangre. Aquí. Solo en la nuca. Solo un poco. Katia no discutió y, junto con su vecina, arrastró al desconocido hasta su casa. Vivían en las afueras del pueblo, y en este caso incluso tuvieron suerte. Más tarde, resultó que Aleptina Vasilievna tenía razón. Después de que, junto con Katia, consiguieran limpiar la suciedad del herido, todo encajó. El hombre no tenía heridas de arma blanca ni de bala. Pero había un hematoma en la parte posterior de la cabeza, que muy probablemente causó la pérdida de memoria del desconocido. No es nada. Ahora prepararé unas hierbas curativas. Ayudan con cualquier dolencia. Y ahora, necesita descansar, dijo Aleptina Vasilievna, y cerró la puerta con fuerza. Katia exhaló un suspiro de alivio, pues su mayor temor era que el desconocido muriera en sus brazos. También sabía que ella y su vecina debían acudir a la policía. Solo para ello, era necesario ir al centro del distrito, pero debido a la falta de transporte, esta idea tuvo que posponerse para más adelante. Es cierto que había un detalle que podría haber revelado la identidad del hombre rescatado. Un cuaderno sacado del bolsillo de la camisa del desconocido. Pero era difícil entender nada en los garabatos del autor. Por otro lado, sigue siendo una pista, una de un tipo. Y ahora, Katia y Aleptina Vasilievna solo podían cuidar del herido y esperar pacientemente a que por fin se recuperara y pudiera recordarlo todo por sí mismo. Pasaron 3 días volando, durante los cuales la práctica médica de Aleptina dio algunos resultados. No, la víctima nunca recuperó la memoria.
pero su bienestar general mejoró considerablemente. Entrando de nuevo en su habitación con un plato de sopa, Aleptina Vasilievna dijo en voz baja: «Buenas tardes». El hombre se estremeció, pero por alguna razón no respondió a la pregunta, sino que se limitó a mirar inseguro a la señora de la casa y a bajar los ojos. «¿Cómo se encuentra?», preguntó Aleptina Vasilievna, y se sentó en el borde de la cama junto a él. El hombre sacudió la cabeza y respondió en voz baja: «Pero el recuerdo. Todavía no sé quién soy ni cómo acabé en ese pantano». «No te preocupes. Yo te ayudaré», intentó calmarle Aleptina Vasilievna. En ese momento, entró en la habitación Katia, que también, como su vecina, atendía periódicamente al herido. El desconocido la saludó con una sonrisa, apartando el plato de sopa avergonzado. «Tú come, come. Yo esperaré. Tienes que ponerte mejor». La invitada agitó las manos en señal de protesta. En aquel momento, Aleptina Vasilievna salió de la habitación para ir a buscar una cosa que la había tenido en vilo durante mucho tiempo. Katia se detuvo un momento, como dejando que el hombre se adaptara un poco, y luego añadió en voz baja: «No te preocupes tanto. Ya verás. Estarás bien. Aleptina Vasilievna y yo te ayudaremos». «Muchas gracias. De verdad. Le debo mi salvación y haré todo lo posible por devolverle el favor», respondió el hombre con voz temblorosa. Todo resultó tan conmovedor que las lágrimas brillaron en las comisuras de los ojos de Katia. Y en ese momento Aleptina Vasilievna regresó con el mismo cuaderno, atado con un cordel por practicidad. Era viejo, con cubierta de cuero, páginas amarillentas y restos de barro del pantano en las hojas antaño limpias. Interceptando la mirada sorprendida del hombre, Aleptina Vasilievna explicó inmediatamente: «Katia y yo lo encontramos en el bolsillo de tu camisa. Puede contener algo importante. Al menos para ti». Al ver el cuaderno, el hombre se animó visiblemente y un destello de esperanza brilló en sus ojos. Mientras tanto, Aleptina Vasilievna mostró a Katia la anotación hecha en la última página. Allí, en tinta negra, había una sola frase de 2 letras. B y A. ¿Qué era exactamente? Nadie lo sabía. Y el propio cuaderno estaba lleno de información incomprensible, profusamente aderezada con términos específicos. «Disculpe, ¿puedo verlo?», preguntó el hombre en voz baja. Katia asintió y le tendió el cuaderno. En la frente del hombre había profundas arrugas, lo que indicaba que estaba pasando por algún proceso de pensamiento muy intenso en su mente. Hoja tras hoja, el desconocido intentaba penosamente recordar su pasado a partir de las frases abreviadas de su cuaderno. Pero no importaba cuántas veces lo intentara, no funcionaba. Pero para completar el experimento hasta el final, Katia y Aleptina Vasilievna todavía no tenía tiempo. Y ocurrió gracias a la visita de un agricultor local. Desde hace tiempo se sabe que no se puede esconder una mierda en una bolsa. Así que las 2 mujeres fueron incapaces de ocultar la presencia en su casa del hombre que habían rescatado del pantano. Por alguna razón desconocida, esta información interesó mucho al agricultor local Pavel Sbonarev. Naturalmente, no quiso hablar en presencia del convaleciente y, con mucho tacto, salió con la señora de la casa al porche. «Aleptina Vasilievna. ¿Y a quién acogiste? Bueno, espero que tenga un nombre. ¿Y un apellido?», comenzó el granjero en voz baja. La anciana miró sorprendida a su invitado. «¿Por qué estás tan interesado en este caso, Paz? ¿Ha pasado algo?». El granjero se detuvo un momento, tratando de disimular, y luego dijo: «Hace una semana, 3 convictos escaparon de la colonia. Dicen que robaron una furgoneta de recogida y se fueron a los pantanos. Nadie los ha visto desde entonces. ¿Ves a dónde quiero llegar, Vasilievna?». Aleptina negó con la cabeza. «Lo sé. Por supuesto, lo entiendo. Pero mi invitado no parece un convicto. Ni siquiera tiene tatuajes en su cuerpo. Y sus dientes están sanos. Sin coronas de hierro ni nada». Pero a Pablo no le convencía en absoluto este argumento. «Pero ahora ya no es un indicador, Vasilievna. Tatuajes. Mala dentadura. Me parece que este hombre es un convicto fugado, que mató a sus socios, y escondió el dinero para un día lluvioso en los pantanos. Y usted lo está cuidando aquí, bebiendo caldo. Bueno, tú, claro, y el fantasioso, Pasa. También se puede decir que se dio un golpe en la cabeza». Aleptina Vasilievna estaba indignado. Pasa apretó los labios con resentimiento, pensando en ese momento solo en el dinero perdido. De hecho, poco sabía que su explotación estaba registrando enormes pérdidas y que, a menos que cambiara la situación, corría el riesgo de quebrar. Pero si Pasa pudiera encontrar ese dinero robado y ponerlo en circulación.
Ese sí que sería un caso que seguramente salvaría su negocio. Naturalmente, los argumentos de Aleptina Vasilievna no surtieron efecto alguno en el granjero. No solo eso, cuando abandonó la casa de la anciana, inmediatamente empezó a difundir rumores de que Vasilievna había acogido en su casa a un convicto fugitivo. Al principio, nadie lo creyó, creyendo que eran especulaciones de un granjero pendenciero. Pero cuando Sbonarev dio esta información a un par de columnistas locales de cotilleos, las cosas no tardaron en empeorar. Pero el inquilino de Aleptina Vasilievna nunca recordó nada. Con o sin cuaderno, es lo mismo. Por favor, perdóname. Por meterte en problemas. Te has tomado tantas molestias conmigo y ni siquiera sé quién soy. Susurró el hombre, bajando los ojos con culpabilidad. Pero Vasilievna solo agitó la mano. Vamos, mi querido hombre. Te acordarás. Ahora no, así que más tarde. ¿Cuál es la prisa? Y no voy a desalojarte. La casa es grande de todos modos. Hay suficiente espacio para todos. El hombre sonrió y miró agradecido a la señora de la casa. Pero Katia, lo más molesto fue que Sergei nunca se molestó en llamarla después del final de las negociaciones. Bueno, no podía haber estado ocupado toda la semana, ¿verdad? Katia no podía saberlo con seguridad. Después de todo, durante el tiempo que estuvo cumpliendo condena por algo que no había hecho, había perdido por completo todos sus contactos comerciales. Uno, por ejemplo, ha cambiado su número de teléfono. Otro ha perdido por completo el deseo de comunicarse con una mujer implicada en delitos, y el tercero finge que no sabe quién es Katia. Intentando una vez más llamar a Sergei, Katerina marcó una y otra vez el mismo número con la esperanza de averiguar al menos alguna información. Y cuando Katia ya estaba desesperada, por fin tuvo suerte. Sin embargo, llamarlo suerte era una exageración. Cuando respondieron a la llamada, Katia exclamó esperanzada. «Serioza, ¿eres tú? ¿Dónde has estado? ¿Por qué no has contestado en más de una semana? ¿Y cuándo vendrás a buscarme? Lo prometiste, y te tomé la palabra». Hubo una tensa pausa en el auricular, y luego contestó una voz de mujer con notas empalagosamente dulces. «Cariño, creo que te has equivocado. Serioza nunca volverá a verte, por la sencilla razón de que vive conmigo». «¿Cómo que vive contigo?», preguntó Katia sin comprender. «¿Eres su ex esposa, no, Sejka? Bueno, se divorció de ti hace mucho tiempo, cuando estabas en la colonia, y se olvidó de notificártelo. Y para mantenerte fuera del camino de Serioza, te compró esta choza en medio de la nada. Así que, adiós querida. Escribe cartas, como se suele decir». Con el mismo tono grosero contestó la chica, e interrumpió la llamada. De la indignación, a Katia se le cortó literalmente la respiración. «¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo que Sergei lo planeó todo y la trajo a este pueblo por alguna razón?» Por supuesto, el plan del marido era algo ingenioso. Mientras Katia cumplía su condena en la colonia, su marido se divorció de ella, consiguiendo mantenerlo todo en secreto. A continuación, sacó fraudulentamente al pensionista de un cuchitril del pueblo, colocándolo en un hogar de caridad, y él mismo se hizo cargo del negocio de su esposa. Pero a Katia, en su astuta estafa le asignó el papel de víctima. Ingenua simplona, que pensará que está cuidando la herencia de su marido. Al darse cuenta, Katia se cubrió la cara con las manos y lloró suavemente. Dios, ¿cómo puede ser posible tanta mezquindad en este mundo? ¿Por qué Sergei se sale con la suya, mientras Katia está encarcelada prácticamente por los pecados de otro? Estando en un estado de terrible depresión, no salió de casa hasta la noche, hasta que Aleptina Vasilievna llamó a la puerta. «Katia, ¿por qué estás cerrada? ¿Y por qué tienes los ojos rojos? ¿Estás enferma? ¿O solo querías estar sola?» Katia se olfateó la nariz con culpabilidad y sacudió la cabeza. Durante todo este tiempo mantuvo en secreto ante su vecina que estaba cumpliendo condena en una colonia de mujeres. Pero después de que la amante de Sergei le contara lo que estaba pasando, Katia decidió contárselo todo a su vecina tal y como era, sin secretos ni insinuaciones. Honestamente. Aleptina Vasilievna escuchaba a Katia en silencio, sin interrumpir. A veces, queriendo apoyar a su vecina, una mujer de buen corazón le tocaba con la mano en confianza al hablar con ella. Cuando Katia terminó por fin su relato, los ojos de Aleptina Vasilievna se humedecieron. «¿Cuántas cosas has tenido que soportar, querida? ¿Y cómo puede la tierra soportar a semejantes villanos? Es mi marido quien debería estar en la cárcel, no tú. Pero nada. Que venga aquí otra vez. Le sacaré los ojos seguro». Katia esbozó una sonrisa falsa. «Sí, necesario, Aleptina Vasilievna. Dios marca al diablo. Habrá todavía y él un juicio justo. Aunque,
Sergei definitivamente no aparecerá aquí de nuevo. Él me engañó. Me engañó alrededor de su dedo. La vecina miró a esta joven con auténtica preocupación y creyó que no se había rendido, ni se había derrumbado, incluso después de semejante traición por parte de su marido. Nada, querido. Ya cambiará. Te has vuelto como mío. Así que, te ayudaré en lo que pueda. Juntos es más divertido. A mi hijo se lo llevó el cielo. Se fue por un largo rublo, en un reloj, y desapareció en la mina. Así que no me queda nadie más que tú. Bueno, no te aflijas. Vamos a ver cómo está mi inquilino. Hoy lo dejé solo todo el día. Estuve fuera de casa todo el día. Fui a la oficina de correos o a la iglesia, sugirió la anciana. Katia sonrió y asintió. Solo desearía que el hombre que rescaté recuperara la memoria. Eso sería algo bueno. ¿Cuál fue la sorpresa de Aleptina Vasilievna cuando, al volver a casa con Katia, vio un cuadro muy extraño? La anciana se detuvo ante la puerta, sin poder creer lo que veían sus ojos. El patio, habitualmente un erial lleno de maleza, brillaba ahora por su limpieza, y la escalera reparada que conducía al desván había perdido sus partes podridas, que habían sido sustituidas por otras nuevas. El tejado, que antes tenía goteras y estaba cubierto de film transparente, tenía un aspecto muy diferente ahora que el inquilino de la abuela lo había alicatado de nuevo. Incluso las bisagras de la puerta, que habían crujido de tal manera que todo el patio se estremeció, ahora rodaban suavemente, lubricadas con grasa fresca. Y el hombre al que Katia y ella habían salvado de la muerte en el pantano estaba de pie en la puerta, ajustándose la visera de su vieja gorra de béisbol. Llevaba una camisa vieja pero limpia que le había regalado Aleptina Vasilievna y unos pantalones de tela basta. Aleptina Vasilievna no podía creer lo que veían sus ojos. Hasta entonces, le parecía que aquel hombre, que había perdido la memoria y ni siquiera sabía su propio nombre, sencillamente no era capaz de realizar un trabajo de tanta calidad. «Hola», dijo ella, cruzando el umbral con paso vacilante. El hombre se volvió y su mirada afectuosa produjo en la mujer un calor inexpresable. «Buenas noches, Aleptina Vasilievna», respondió, saludando con una leve inclinación de cabeza a la asombrada Katia. «¿Tú, qué hiciste? ¿Tú sola?», susurró la casera, señalando hacia el patio. «Sí, ¿cuál es el problema?», sonrió el invitado. «Sí, eres muy bueno», exhaló Aleptina Vasilievna, sin encontrar otras palabras. Nunca había visto tanta diligencia, tanto cuidado por parte de los extraños. Era como si la cuidara como si fuera su propia madre. Aleptina Vasilievna entró lentamente en el patio, respirando el aire fresco, impregnado de olor a madera y a hierba recién cortada. Se sentía mejor que nunca. Esta desconocida, a pesar de su pérdida de memoria, trajo una tranquila alegría y esperanza a la vida de la solitaria abuela. Los aldeanos que vieron la transformación de su patio miraron con envidia a Aleptina Vasilievna. ¡Qué afortunada invitada! Manos de oro, y cariñosas, susurraron a sus espaldas. Pero Aleptina Vasilievna, adivinando sus especulaciones, se limitó a sonreír. Que cotilleen a gusto. Mientras no hagan nada malo. A Katia también le gustó la actuación del desconocido. Tal como es, y la edad debe ser respetada. Y así, y ayudar a una mujer sola, de edad avanzada no es vergonzoso en absoluto. Y si todos los aldeanos trataban a su invitado con más o menos lealtad, el granjero Sbonarev solo esperaba una oportunidad para desenmascararlo y sacarlo a la luz. Es uno de esos tres convictos. El que se fue a los pantanos con el dinero. Puedo oler sus tripas podridas a una milla de distancia. Iré al barrio y lo denunciaré a la policía del distrito. Y se llevará a este hombre lobo a su vez, dijo repetidamente el granjero, esperando que el inquilino de Aleptina Vasilievna se asustara y entregara voluntariamente el dinero supuestamente robado. Katia intentó tener una charla sincera con Pavel para que se diera cuenta de que se había equivocado con la inquilina de la abuela Aleptina. Pero el granjero era terco como una oveja y no haría concesiones, bajo ninguna condición. No solo eso, se enteró por alguna parte de que Katia tenía antecedentes penales e inmediatamente difundió el rumor por el pueblo. Naturalmente, nadie sabía a ciencia cierta de qué había sido condenada Katia, por lo que cada cual tergiversaba esta información caliente a su gusto. Algunos llamaban a Katia estafadora, otros la llamaban ladrona de bolsillos, y algunos incluso sospechaban que había sido juzgada por asesinato. Sin embargo, la realidad era muy distinta. Pero Katia no quería demostrar nada. Como se suele decir, los perros ladran y la caravana sigue. Y no sirve de nada explicar nada a gente que no sabe ni la décima parte de lo que ella había experimentado en su trayectoria vital.
En lugar de contestarle bruscamente a cualquier comentario, simplemente fingía no haberlo oído y seguía con su trabajo. Ayudaba a Aleptina Vasilievna en las tareas domésticas, iba al bosque a recoger setas y bayas, y también trabajaba a tiempo parcial en la oficina de correos como clasificadora. Es difícil saber cuánto habría durado este idilio si un día, en esta aldea remota y apartada, no hubiera ocurrido un suceso muy extraño. El sol ya se inclinaba hacia el horizonte, y las vallas de madera cubiertas de vegetación ocultaban los acogedores patios de las miradas indiscretas. Detrás de ellos, a la sombra de los árboles, dormitaban los gatos, y los perros, como si quisieran demostrar su fuerza unos a otros, ladraban y se arrancaban las cadenas. Fue en una de esas tranquilas tardes cuando el estruendo de los motores rompió el silencio habitual. Al principio era un susurro apenas audible que se hacía más fuerte a cada segundo que pasaba, convirtiéndose en un gruñido monótono. Y entonces, en la curva, aparecieron 3 caros coches extranjeros. Los lugareños, sorprendidos, salieron de sus casas y observaron el insólito espectáculo con curiosidad. Nadie entendía a quién habían venido a ver los visitantes de la ciudad, ni qué habían traído a su tranquila campiña. Al principio, los lugareños lo atribuyeron a un robo perpetrado por convictos fugitivos. Pero, como se supo más tarde, los presos habían sido detenidos hacía tiempo y el dinero que habían robado fue encontrado y devuelto al banco. Entonces, ¿quién ha venido a este remoto rincón de la civilización, donde nunca se ha oído hablar de tales coches? Pero los invitados importantes se detuvieron justo delante de la casa de Aleptina Vasilievna. Un hombre alto, de rostro inquieto y ojos grises y amables, sale de un coche con los cristales tintados. Ignorando las miradas de sorpresa de los aldeanos, el hombre y su guardia se dirigieron a paso rápido hacia la casa. Pero cuando el inquilino llegó a la puerta, los huéspedes se inquietaron. El caso es que el joven empresario palideció de repente y luego corrió a abrazar al hombre que había perdido la memoria. «Padre, papá, ¿cuánto tiempo llevo buscándote?» El posadero enarcó una ceja, sorprendido, y miró al joven, tratando de reconocer en él a alguien familiar o emparentado. «¿Quién es usted?» «No te conozco de nada», preguntó con voz temblorosa. «Soy tu hijo, papá, Anton Astakov. ¿Y tú eres?» «Boris Vladimirovich Astakov, dueño de la empresa Astak Plus. Te he estado buscando durante tanto tiempo. Creía que ya estabas muerto», exclamó acalorado el joven, y en sus ojos brillaron las lágrimas. El corazón de su padre se encogió al oír estas palabras, y su mente se quedó en blanco, como si alguien invisible hubiera activado un caleidoscopio de recuerdos dolorosos en su cabeza. Entonces, como si despertara de un sueño, Boris levantó la vista y vio a un joven cuyos ojos estaban llenos de amor y cariño. «¿Anton? Antosha, querida», susurró el hombre. «Sí, papá, soy yo», respondió el invitado. «Me alegro mucho de verte, hijo mío», exclamó Boris, y había tanta alegría en su voz que Aleptina Vasilievna no pudo contener las lágrimas. Observando esta escena desde la barrera, la anciana sintió en ese mismo instante 2 sentimientos que cruzaban su corazón: alegría por Boris y tristeza por tener que separarse de él. Aleptina Vasilievna, se dirigió a ella Anton, percibiendo su estado: «Te estoy muy agradecido por haber salvado a mi padre». Pero la mujer solo agitó la mano. «Bueno, cariño, de nada. Si fuera yo, todo el mundo lo haría. Y no lo hice solo. Lo hice con mi vecina Katia». Anton sonrió e inmediatamente cruzó la mirada con una joven que, según resultó, también había participado en la salvación de su padre. Aquella noche la casa de Aleptina Vasilievna estaba alegre y ruidosa. La cena de Katia olía tan deliciosa que Anton salivaba desde la puerta. Durante la cena, el joven empresario le contó a su padre cómo le había estado buscando durante mucho tiempo después del atraco en la autopista, y cómo el rastro le había llevado hasta el pantano donde el empresario, herido por los atracadores, se había arrastrado. «Me alegro mucho de tenerte, hijo», dijo Boris, y había profunda alegría y gratitud en su voz. «Yo también, papá», respondió Anton avergonzado. Nadie hablaba del pasado, del intento fallido de asesinato o del coche quemado. Padre e hijo estaban felices de estar juntos de nuevo, y el resto no importaba. Al día siguiente, Anton llevó a su padre a la ciudad. Aleptina Vasilievna los acompañó hasta la puerta y miró con lágrimas en los ojos a los coches que se marchaban. Sintió vacío y tristeza, pero al mismo tiempo alegría por Boris, que por fin había vuelto con su familia. Al atardecer, sentada en el porche de su casa con Katia, Aleptina Vasilievna contemplaba la puesta de sol. El sol ya se había escondido tras el horizonte, y el cielo se coloreaba en tonos púrpura. «Fue una suerte que salváramos a Boris entonces, ¿verdad?»,
¿Katia? Preguntó la mujer con una sonrisa soñadora. Yo también lo creo, Aleptina Vasilievna. Se haga lo que se haga, será lo mejor, convino Katia. Fue una semana más tarde cuando el pueblo se llenó de extraños rumores sobre la inminente renovación de la escuela y la presa. Los residentes, acostumbrados a la desesperanza, apenas podían creer que alguien estuviera dispuesto a invertir tanto en su bienestar. ¿Es realmente cierto?, murmuraban incrédulos los vecinos mientras miraban los camiones cargados de materiales de construcción. Y mientras todos se perdían en especulaciones sobre la identidad del mecenas, Katia adivinó antes que nadie que Boris Astayov, un próspero hombre de negocios que siempre consideró su deber ayudar a los necesitados, había reconocido los problemas del pueblo. Conocía de primera mano las penurias de la vida en el campo y, armándose de valor, decidió hacer lo que pudiera por el pueblo. ¿Cómo puedo mantenerme al margen cuando la gente está sufriendo?, reflexionó Boris, mostrando a su hijo fotos de la escuela destruida. Anton asintió con la cabeza, sintiendo un deseo irresistible de volver a este pueblo para ver a Katia, que se había ganado su corazón desde la primera vez que la conoció. Por supuesto, como cualquier empresario inteligente y previsor, Boris Astayov se dio cuenta de que la reconstrucción de la escuela y la reparación de la presa requerirían fondos considerables. Pero, por otra parte, Boris Astayov no dudaba de que sus esfuerzos serían beneficiosos y devolverían la alegría y la confianza al pueblo. Durante los primeros días de trabajo en la escuela, hubo mucho ajetreo. Los albañiles, llegados de la ciudad más cercana, montaban andamios, limpiaban la zona de basura y preparaban los cimientos. Anton, el hijo de Boris, se arremangó y trabajó con los obreros en la planificación y el control técnico. Siempre he querido trabajar en un proyecto de esta envergadura, susurró Anton, mirando las docenas de bloques de ladrillo que ya se estaban colocando en las paredes de la futura escuela. Boris Vladimirovich acudía a menudo a la aldea para observar el progreso de las obras. Escuchó con interés los relatos de los residentes sobre sus vidas y compartió sus planes y sueños. No solo es importante reconstruir la escuela y la presa, sino también hacer que el pueblo prospere, reflexionó Boris mientras observaba los campos que rodeaban el asentamiento. Ofreció a los residentes ayuda para el desarrollo agrícola, puestos de trabajo y nuevas empresas. Al principio, se desconfiaba de las ideas del empresario, pero poco a poco los aldeanos empezaron a percibir un cambio a mejor. La escuela empezó a transformarse cada día que pasaba. Las paredes agrietadas se sustituyeron por ladrillos nuevos y la fachada se decoró con pintura fresca y brillante. Las reparaciones de las presas fueron igualmente intensas. Anton, con la ayuda de ingenieros experimentados, diseñó un proyecto para reforzar sus cimientos e instalar nuevas presas. Los trabajadores se afanaban en hincar pilotes, colocar ladrillos y verter hormigón. Cuando se reconstruyeron la escuela y la presa, el pueblo tuvo literalmente una segunda vida. Los niños se alegraron de volver a la escuela, donde les esperaban pupitres nuevos y aulas cálidas y acogedoras. Los adultos respiraron aliviados al darse cuenta de que sus casas ya no correrían peligro de inundación. Pero la verdadera sorpresa para los aldeanos fue la apertura de una nueva granja. Así, Boris Vladimirovich decidió ayudar al pueblo no solo a resolver problemas urgentes, sino también económicamente. Anton también aportó sus conocimientos y experiencia a esta iniciativa. Pero no solo, sino en tándem con una mujer muy bella, de la que se enamoró a primera vista. Junto con Katia Belova, que participó en el proyecto, Anton ayudó a los aldeanos a equipar la granja con maquinaria moderna y a desarrollar una estrategia de comercialización. Así nació una nueva vida en un tranquilo pueblo ribereño. Pero el final de la construcción estuvo marcado por otro acontecimiento agradable. La boda de Anton Astakov y Katia Belova, que cayó en la parte de tantas pruebas difíciles que ya era hora de escribir un libro. Aleptina Vasilievna bendijo personalmente este matrimonio, y Boris aprobó al 100% la elección de su hijo, porque le debía la vida a Katia. ¿Cuál fue la sorpresa de la novia cuando, el día de su boda, su exmarido Sergei llegó al pueblo, con una mirada culpable y los ojos siempre desorbitados? Cuando vio a Katia, quiso acercarse y disculparse. Pero ya era demasiado tarde. Aquellos días en que Katia corrió detrás de Sergei, ya se han desvanecido en el olvido y ahora, el pueblo a sugerencia de Aleptina Vasilievna se reunió con el Warli. A pesar de su edad, la anciana mantuvo su palabra y abofeteó al insolente. Resultó que la estafa con la herencia del fallecido guardabosques Mikhail Stepanovich Plushchin jugó una broma cruel a Sergei y, muy pronto, se hizo de dominio público. Al mismo tiempo, la empresa que había sido robada a Katia fue sometida a una inspección a gran escala, que reveló un montón de irregularidades.
Pero ahora Sergei no tenía a nadie a quien culpar más que a sí mismo, y los chivos expiatorios habían espabilado y podían defenderse. Pero solo a Katia Belova no le importaba esto, porque delante de ella le esperaban un montón de momentos agradables, uno de los cuales era un crucero nupcial por las principales vías fluviales de nuestro país, con visita al interior más colorido. Pero solo dos no pueden ir, debido al enorme deseo de la pelirroja Murka de ver mundo. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.